Hola, ¿cómo están? Este es el nuevo capítulo de nuestro curso de estadística y probabilidad. Como recordarán, ¿cierto? Esta clase es pregrabada, por lo tanto ustedes la van a ver a eso de las una. Yo la voy a estar publicando a las una para que la vean en YouTube. Ya les voy a mandar el enlace. Y consiste en un capítulo que se denomina variables aleatorias. Nosotros hasta el momento habíamos estudiado solamente aquellos temas de probabilidades basadas en conjuntos, en eventos, espacios muestrales, teoremas de probabilidad, entre otras cosas. Ahora vamos a tocar el tema de las probabilidades utilizando directamente probabilidades de números. Es decir, cuál es la probabilidad de que tal valor de cierta variable es tal. Esto significa que vamos a utilizar directamente variables cuantitativas. Ya, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Por ende, el mismo tratamiento lo vamos a aplicar en este caso. ¿Cuáles son los temas a tratar de este capítulo? Bueno, vamos a introducir lo que son las variables aleatorias, para luego hablar de variables aleatorias discretas y luego de variables aleatorias continuas, en lo general. Y luego vamos a ver distintos modelos probabilísticos clásicos, tanto para variables discretas como para variables continuas. Entonces, el objetivo de este capítulo es identificar los tipos de variables y aplicarlos a distintos contextos dentro de la ingeniería. Bien, entonces repasemos algunos conceptos claves del capítulo anterior. El primero es probabilidades, ¿cierto? Es una medida de una incertidumbre de un hecho o suceso. Ya nosotros lo conversamos en su momento en clases y quedó claro de que las probabilidades son una forma de cuantificar lo que no sabemos si va a ocurrir o no, entonces lo interpretamos dependiendo de su magnitud. Después dice experimento aleatorio, que es un suceso que reiterado en las mismas condiciones tiene diferentes resultados, ¿cierto? El experimento aleatorio era lanzar la moneda, lanzar el dado, elegir una persona al azar, etc. Y el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, es decir, es el conjunto de todas las caras obtenidas, el de los lanzamientos del dado, las personas que pueden salir, en fin. Entonces, teniendo esto claro del capítulo anterior, ¿cierto? Esto también se puede aplicar ahora a lo que llamamos variable aleatoria. Pero ¿cómo podemos entender una variable aleatoria? Lo que tenemos que tener claro es que los experimentos aleatorios pueden generar resultados tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso cualitativo puede ser si el dado, o sea, si la moneda sale cara. Es cualitativo porque cara por sí misma no representa un número. Y en el caso cuantitativo puede ser, por ejemplo, el número de caras al lanzarla varias veces. Entonces, también puede ser útil cuantificar a sucesos cualitativos empleando medidas numéricas. Atentos aquí porque esto al principio puede que los confunda un poco. A resultados cualitativos de un espacio muestral también les podemos asignar cantidades o números. ¿Ya? Puede sonar extraño al principio, pero esto es posible de hacer. Digamos que una variable aleatoria, entonces, es asignar un número al resultado del espacio muestral. Y eso lo convierte en una función, ¿vale? ¿Por qué es una función? Porque tomas un elemento del espacio muestral y lo llevas a un número real, como las funciones que conocemos habitualmente. De hecho, aquí ustedes pueden ver la definición. Una variable aleatoria, definida formalmente, es una función x, ¿ya? No es f como comúnmente la llamamos. Esto es una función x que depende de un valor s, donde s es un elemento del espacio muestral omega, ¿vale? Es decir, yo tomo un elemento del espacio muestral, puede ser cualitativo o cuantitativo incluso, y le asigno un número real, ¿ya? Valor numérico es ahí, pero basta con que sea un número real para que sirva. Entonces, tiene un nombre compuesto. Variable se le llama porque cambia según el evento del cual se esté hablando. ¿Ok? Y aleatoria es porque está sujeto a las probabilidades de ese evento. ¿Ok? Entonces significa que esto es una función que toma valores en función de la variable y si es que es aleatorio o no. Veamos un primer ejemplo de esto.
lanzar una moneda. En este caso, el espacio muestral es omega, acá dice S, pero en realidad nosotros lo conocemos como omega, incluye cara y sello, son los dos únicos resultados posibles. Fíjense en esto, supongamos que nos interesa saber qué es lo que sucede con la cara. Bueno, lo común en este tipo de casos es llamarle el número uno a que es el resultado que nosotros queremos y cero a cualquier otro resultado. En este caso es uno solo, que es 6. Es decir, le asignamos valores numéricos, uno para la cara y cero para el sello. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto? Bueno, en realidad es bastante, digamos, trivial, es un ejemplo binario. Dice, ahora, si queremos calcular la probabilidad de cara y sello, podemos denotarlo, digamos, así, como la probabilidad de obtener cara. En vez de escribir eso, podemos escribir P de X igual a uno entre paréntesis. En el fondo estamos, entre comillas, evaluando la función, una función, o sea, una función donde el X vale uno o P de uno si ustedes quieren. Y eso es un medio. Y lo mismo con el sello. ¿Ya? Si la probabilidad de cara es un medio, entonces la del sello también debe ser medio. Por lo tanto, aquí estamos aplicando variables aleatorias. X igual a uno representa cara y X es igual a cero representa sello. ¿Ok? Insisto, variable aleatoria es tan simple como asignarle un valor numérico, pero tampoco puede ser cualquier número, o sea, va a depender mucho de lo que estemos haciendo. Pero lo usual es cuando tenemos un experimento que tenga dos resultados solamente, al que nos interese le llamamos uno y al que no nos interesa, cero. El segundo ejemplo dice lanzar dos dados. ¿Ya? Ustedes se lo pueden imaginar. Puede ser un dado en la mano izquierda y otro en la mano derecha. Entonces, el espacio muestral está compuesto de 36 resultados posibles, desde el 1-1, es decir, el dado uno con el dado uno hasta, usando todos los valores, hasta el 6-6, es decir, el dado 6 y el otro del dado 6. Supongamos que nos dicen, bueno, considere la variable aleatoria x como la suma de los dados. La suma, es decir, tomo los dos dados que yo obtuve, los sumo y recopilo qué resultado me da. Bueno, puedes pausar este video si quieres, te das unos segundos para pensar porque, digamos, lo que necesito que tú pienses es, ¿qué resultados puede tener X? Así que pones la pausa y cuando estés listo le pones play. Bueno, el resultado de este problema es el siguiente. Fíjese, los resultados posibles, desde el 1-1 hasta el 6-6, forman una especie de triángulo o pirámide, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, en el primero es 1-1 y el resultado de la suma es 1 más 1, 2. Para el siguiente, los siguientes casos son 1-2 y 2-1. Ambos, al sumarlos, dan 3, respectivamente. Después viene el 1-3, el 2-2 y el 3-1. En los tres casos, la suma es 4. Y así con los sucesivos casos. ¿Ya? El del centro dice 7, porque hay siete formas de obtener 7. eh, hay 6, perdón, digo, hay 6 formas de obtener 7 en el dado al sumarlos. Entonces, lo que está a la izquierda es el espacio muestral y para cada uno de ellos existe un valor de x. ¿Ya? Para el primer caso es 2, para el 1-2 es 3, para el 2-1 es 3, para el 1-3 es 4, para el 2-2 es 4, para el 3-1 es 4 y así. Entonces, esto conforma una función. Aquí está implícita, pero es una función. ¿Ok? Entonces, independiente de la cantidad de veces, tenemos que para cada elemento del espacio muestral podemos asignarle un valor numérico, que eso es lo que nos interesa para que se cumpla la definición. Este otro ejemplo dice, se selecciona al azar un estudiante de ingeniería civil informática para observar su calidad al final del curso de análisis estadístico. Aquí es bastante simple. El espacio muestral tiene dos opciones, si aprueba o reprueba. Entonces, aquí los que aprueban
significa que sus notas están desde un 4 hasta un 7 y los que reprueban obtienen menos de un 4. Por lo tanto, lo conveniente sería definir el X para los que aprueban perteneciente, aquí debería ser perteneciente al intervalo 4-7. Y acá debería decir pertenece al 1-4. Es decir, que si yo, para cualquier situación en la que apruebe, yo puedo darle un número entre 4 y 7. 4,1, 5,3, 6,2, 6,8, en fin. En cambio, los que reprueban están en el intervalo entre el 1 y el 4, abierto en el 4, porque ya si saca 4 exacto, ya aprueba. Por lo tanto, uno podría pensar, ah, bueno, 3,9 quizá, pero en este caso son números reales, por lo tanto, basta con decir que el 4 es abierto. Y en este caso tenemos un ejemplo de variable aleatoria continua. Las que están acá son discretas porque toman números enteros. ¿Ya? Eso nosotros lo recordamos del primer capítulo. Pero de todas formas, aquí lo podemos definir. ¿Ya? Las variables aleatorias se clasifican de acuerdo a su naturaleza. Las discretas, por un lado, que es la definición 5 dice que es aquella donde los valores de x son un conjunto finito o infinito de números enteros. Y decimos finito o infinito, pues puede ser que el conjunto sea de algunos valores o incluso de infinitos valores. ¿Vale? Recuerda que los números enteros se pueden numerar y es un conjunto infinito. Por lo tanto, cumple con esa característica. Y la definición 6 dice variable aleatoria continua, que es aquella donde los valores de x pertenecen a intervalos reales, ¿vale? Entonces, pasamos de los números enteros o naturales, si ustedes quieren, a los números reales. Entonces aquí es lo mismo que la variable discreta y variable cuantitativa continua, pero con la diferencia que acá es aleatoria, es decir, están consideradas las probabilidades de aquellos valores. Ok, en esta sesión, ¿cierto? Vamos a hablar de las variables aleatorias discretas. En estos casos, los valores de x asociados a los elementos del espacio muestral consisten en números enteros positivos, eso ya lo dijimos. Así como su nombre lo indica, ser aleatorios, fíjense, los hace estar sujetos a probabilidades. Vamos a ver el ejemplo de lanzar dos dados, que es el de la tablita anterior. Este, ¿vale? Nosotros teníamos hasta ahora las dos primeras columnas, donde teníamos los elementos del espacio muestral y cuál es el valor de x asociado a estos resultados. En el primero es 2 porque 1 más 1 es 2. En el segundo es 3 porque 1 más 2 o 2 más 1 es 3. 4 sería porque 1 más 3, 2 más 2 y 3 más 1 son todos 4. Y así sucesivamente. Y luego, al lado, como buenos estadísticos que ya somos, ¿cierto? Anotamos la frecuencia, es decir, cuántas veces aparece el resultado. Bueno, claramente acá uno puede observar de que el 6, el 7 está 6 veces. Yo puedo obtener el 7 de 6 formas diferentes en el dado, en dos dados lanzados simultáneamente. Por lo tanto, su frecuencia es 6, que es la más alta. Solamente tengo una opción para obtener dos, que es uno y uno. Y solamente tengo una opción para que me salga 2, 6 y 6. Entonces, como ya sabemos del primer capítulo, ¿cierto? Podemos anotar las frecuencias y al ladito podemos anotar las frecuencias relativas, que en este caso coincide, ¿ya? Y digamos, quiero ser claro en esto, la frecuencia relativa es la probabilidad, ¿vale? Lo podemos interpretar como una probabilidad. Entonces, claramente, del total de resultados que hay, que es 36, ¿cierto? El que tiene más probabilidades de ser es el 7, con 6 de 36, un sexto de probabilidades, que tampoco es tanto, pero por lo menos es el más grande de todos los que está aquí. Después le siguen el 6 y el 8 con una probabilidad de 5 de 36 cada uno. Luego el 5 y el 9 tienen probabilidades de 4 en 36. Después que la suma sea 4 y la suma sea 10, 3 de 36 y así sucesiva. Entonces ya con esto, digamos, completamos una parte de lo que es la definición de una variable aleatoria discreta. ¿Cuál es la variable aleatoria? El x, que considera la suma. ¿Por qué es aleatoria? Porque cada uno de estos valores tiene una probabilidad asociada. Y aquí
estamos listos con las variables aleatorias discretas, en su definición, por supuesto. Este es el gráfico de la variable aleatoria creada recién. Si ustedes notan, es simétrica, ya obviamente está por construcción hecha así, pero digamos que también se pueden graficar. En el eje X ustedes colocan los valores de la variable y hacia arriba grafican la probabilidad correspondiente. ¿Ya? Esa es la simpleza de. Obviamente hay que hacerlo con cuidado. Entonces, el conjunto o la lista de probabilidades que estaban en la cuarta columna, estas forman una función. ¿Ya? Digamos que una función con valores muy puntuales, pero es una función al fin y al cabo, y se llama función de probabilidad, que se define como la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria x. ¿Ya? Y se denota de esta forma, p de x, como una p minúscula. ¿Vale? O sea, si yo quiero saber la probabilidad del 7, me escribo P de 7. Si yo quiero saber la probabilidad del 2, es P de 2. Y así sucesivamente. Independiente de cuánto valga esta probabilidad. Lo que sí tiene que pasar, el primero, que es por los axiomas de probabilidad, la probabilidad tiene que ser mayor o igual que cero para todo valor de X. Ya, eso es simplemente un axioma. Y la segunda, que esta es importante, es que la suma de todas las probabilidades de todos los valores de X posibles tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Esto es súper importante porque al sumar las probabilidades no me puede dar más grande que uno, porque no tengo más de lo que tengo, y no puede ser menor que uno porque me sobra. Por lo tanto, tienen que dar exactamente uno. Y, en segundo lugar, podemos definir la probabilidad acumulativa de X, es decir, la probabilidad de obtener un valor menor o igual al obtenido. Entonces, para eso definimos la función de distribución, o, si ustedes lo quieren llamar, la probabilidad acumulada de X. Y se denota con una F mayúscula de X. ¿Ya? Esta parece más como función de X, pero esto es una F grande. Y se define como la sumatoria de todas las probabilidades hasta el valor que se menciona. Por ejemplo, si estamos el X, va del 1 al 10 y me viene la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, tengo que considerar la suma de la probabilidad de 1 más la probabilidad del 2 más la probabilidad del 3. Por lo tanto, en este caso discreto, la variable aleatoria x está caracterizada por su función de probabilidad puntual, la que vimos anteriormente, y determina las probabilidades individuales, además de la función de distribución acumulada, que es esta, que representa la suma de las probabilidades hasta el valor de x incluido. Claramente, si dice menor, ¿cierto? Tengo que sumar hasta el número anterior. Por ejemplo, si dice x menor a 5, significa que tengo que tomar hasta el 4 solamente, ¿ya? Porque dice menor. Pero acá dice menor igual, esa es la definición correcta. Bien, veamos ejemplos ya concretos. Por ejemplo, aquí dice que P de X es la función de probabilidades dada por estos valores. Primero que todo, la X, como es variable aleatoria, toma valores 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Está definida que sea así. ¿Ya? Puede ser hasta el 10, hasta el 20, hasta el 100, hasta infinito. ¿Ya? Pero acá yo lo hice del 1 al 4. La P de X es la función de probabilidades, es decir, la probabilidad del 1 es 3 de 20, la del 2 es 9 de 20. La del 3 es 4 de 20 y la 4 es de 4 de 20. Abajo tenemos f de x mayúscula, que es la función de probabilidad acumulada. La probabilidad acumulativa hasta el 1 es de 3 de 20 porque es el único valor que hay. La del 2 es 12 de 20 porque 3 más 9 son 12 de 20. Para el 3, lo mismo, 12 más 4 son 16 y para el 4 son en definitiva 20 de 20, el 100%. O sea, cumple con las dos condiciones. Por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad del 2, busco aquí en esta tabla y me da 9 de 20. Lo mismo para el 4, 4 de 20. ¿Cuánto es f de 2, por ejemplo? Bueno, f de 2 es la probabilidad acumulada hasta el 2, y para eso sí tengo que tomar la probabilidad del 1 y la probabilidad del 2.
La sumo y eso nos da 112 12 de 20. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomo la probabilidad acumulada en el 4? Entonces, como es el último valor disponible, esa probabilidad tiene que ser sí o sí igual a 1. Ejemplo 2. Ahora nos dan una función de probabilidad dada por una expresión de cálculo, donde P de X es X partido por 10. Es decir, los X que yo te dé, lo divides por 10 y esa es tu probabilidad. En este caso, X va a tomar los valores 1, 2, 3 y 4 también. ¿Vale? Ahora, ¿por qué esta es una función de probabilidad? Bueno, porque si al reemplazar 1, 2, 3 y 4 acá, en esta función, todas son mayores o iguales que cero. Y si calculamos la probabilidad para cada uno, tenemos un décimo más dos décimos, tres décimos más cuatro décimos, y eso es igual a 10 décimos, que es uno. Por lo tanto, cumple con ambas condiciones. ¿Ya? Aquí está en la tabla. ¿Vale? Si ustedes sacan la suma total, les va a dar. ¿Qué propiedades tiene la probabilidad acumulativa de X? Primero, es que siempre está entre cero y uno para cualquier valor de X. La probabilidad de un número xy es mayor o igual al de un xj solamente cuando y es mayor o igual que j. ¿Ya? O sea, es decir, yo puedo acumular probabilidades solamente cuando avanzo en la barra recta numérica, no cuando me retraso de aquí. ¿Ya? Porque eso, digamos, es simplemente una acumulación. Entonces, de una u otra forma, la primera probabilidad tiene que ser siempre eh, mayor o igual que la segunda cuando el número sea más grande. La definición nos habla de la probabilidad acumulada siendo menor o igual, pero ¿qué pasa cuando es mayor? Bueno, aquí ocupamos el teorema del complemento y lo calculamos como uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Si quiero calcular una probabilidad individual en función de las probabilidades acumulativas, puedo hacerlo de esta forma. Tomo la función acumulada en ese nivel, en ese número, y le resto en la anterior. Así, con eso yo obtengo la probabilidad deseada. Y finalmente, la quinta propiedad dice que si yo tengo una probabilidad entre dos números, considerados también, tomo la función acumulada en el número grande y luego le resto la función acumulada en el número chico menos 1, o sea, en el anterior. ¿Vale? Es como la consecuencia del 4, pero utilizando ahora una aplicación, o sea, un intervalo. Ok, a partir de estas propiedades, ¿no es cierto? Podemos empezar a jugar un poquito con esto. Fíjense, ahora tenemos una variable aleatoria que va del 1 al 6, con sus respectivas probabilidades. 4 de 28, 2 de 28 y así. Lo primero que podemos hacer es calcular las probabilidades acumulativas. Eso es muy sencillo de hacer. 4 de 28 en el primer caso, 6 de 28 en el segundo, y así los demás, hasta llegar al 28 de 28. Por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad de que x valga 2, busco en la tabla y obtengo 2 de 28. Así de simple. ¿Qué pasa si ahora quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2? Eso por definición es f mayúscula de 2 y buscamos en la tablita y nos da 6 de 28, casi un cuarto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor entre 2 y 5, pero sin considerar el 2 y el 5? Bueno, para eso únicamente tomamos las probabilidades que nos sirven dentro de ese intervalo, que son el 3 y el 4. Al sumarlos los dos, nos da 16 de 28. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, me dicen, bueno, ahora considera el 2, pero no el 5? Eso significa tomar el 2, el 3 y el 4. Al sumar las tres probabilidades nos da 18 de 28. 6 más 10 más 2. O bien, si quieres calcular la probabilidad de que x sea más grande que 1, o sea, son todos del 2 hasta el 6,
Aquí lo más sensato es utilizar el teorema del complemento y decir, bueno, mejor tomo la probabilidad acumulada restante, se la resto a uno y obtengo todo lo demás. 24 de 28. Acá se puede hacer fácilmente porque aquí tengo todos los valores, no me falta ninguno. Volvamos al ejemplo de la P de X igual a X partido por 10. Está la tabla, ¿cierto? Con los valores y al ladito podemos añadir las probabilidades acumuladas. Entonces, ahora tenemos la tabla vista en vertical, pero funciona exactamente igual. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Buscamos el 2 y sumamos para adelante. 2 más 3 más 4 nos da 9 de 10. Pero también podemos calcularla, ¿cierto? Usando el complementario. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, que es lo mismo que 9 de 10. ¿Vale? Es decir, únicamente le quito el 1 porque comienza desde el 1, naturalmente. ¿Cuál es la probabilidad ahora de obtener números entre 2 y 3, ambos incluidos? Bueno, para eso tomo el f del más grande y le resto el f del más chico, pero menos 1. Es decir, f de 3 y quitarle f de 1. Eso nos da un medio. Pero ese un medio, ¿de dónde sale también? De sumar 2 décimos del 2 y 3 décimos del 3. Nos da 5 décimos, que también es un medio. Y en este ejemplo, digamos, de los dados, ¿cierto? Uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es la cara esperada? ¿Ya? Como estamos hablando de un dado, ¿cierto? Tenemos la cara uno, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Se preguntó en una de ellas cuál era la cara esperada. Entonces, o bien, ¿cuál es la variabilidad de los resultados obtenidos? ¿Vale? Entonces son cosas también relevantes de medir en las variables aleatorias. El promedio, por supuesto, nosotros ya conocemos lo que es el promedio. Y la variabilidad, bueno, eso es la varianza, que también la conocemos. Pero ahora las calculamos de una forma distinta. Fíjense, primero una esperanza. Esperanza es una variable aleatoria discreta. Si ustedes se fijan, se denota como mu, pero la función se llama e de x. ¿Ya? E es de esperanza, esperanza de x. Y eso es esta operación, es la sumatoria del valor de x multiplicado por su probabilidad. Hago eso con todos los valores y hago la sumatoria total. Es decir, tomo el valor de la variable, multiplico por el peso que tiene dentro de la variable. El peso o la probabilidad, como tú lo quieras llamar. Y eso me va a dar el promedio. Y luego la varianza es lo mismo, es la esperanza de x menos mu al cuadrado. Recordemos que en el capítulo vimos que la varianza era x barra, o sea, x menos x barra al cuadrado. Acá es x menos mu al cuadrado. ¿Ya? Pero así como viene directamente, no es tan cómodo calcularla, se puede muy fácilmente, pero no es tan cómodo. Entonces, para eso nos podemos apoyar de esta nota. Dice, la varianza de una variable aleatoria también puede obtenerse desarrollando esta formulita de aquí, que da esto, esperanza de x al cuadrado, entre paréntesis, menos mu al cuadrado. Es decir, esto ayuda mucho, ¿ah? La varianza de una variable aleatoria se puede obtener calculando la esperanza de x cuadrado, o sea, aplicando esto pero a x cuadrado, y restándole el promedio al cuadrado, que es el que se obtiene en el paso anterior. Por lo tanto, no es difícil calcular una varianza, solamente hay que tener bien los valores para poder hacerlo. Veamos qué sucede aquí. Queremos calcular el promedio de la cara, ¿cierto? O la cara promedio, en realidad, para saber un comportamiento central. Entonces, lo que hay que hacer es tomar la sumatoria de x multiplicado por p de x. Es decir, 1 por 4 partido por 28, más 2 multiplicado por 2 partido 28, y así sucesivamente. Al hacer las multiplicaciones, luego la suma nos da 94 partido por 28 y eso es 3,35. Es decir, que las probabilidades, según las probabilidades entregadas acá,
La cara promedio más cercana es el 3. ¿Ya? También uno puede verlo por la moda. El 3 es el que tiene mayor cantidad de resultados. Por lo tanto, está la moda. Y si son 28, 14, 15, 12 más 4, 16. Bueno, también uno puede observar que está la mediana en el 3. Pero eso estaría para ustedes. En definitiva, el promedio, ¿cierto? De la cara promedio es 3,35, es decir, que los lanzamientos en promedio tornan, o sea, giran en torno a el valor de 3, ¿ya? Que es más cercano al 2. De la misma manera, fíjense, podemos calcular la varianza. Primero hacemos la separación. La varianza es la esperanza cuadrática menos la media obtenida antes. Para el primer sumando, que es este, ya hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior, pero ahora considerando elevar al cuadrado el coeficiente. Es decir, en el 1 es 1, en el 2 es 4, en el 3 es 9, en el 4 es 16, en el 5 es 25 y en el 6 es el 36. Multiplicamos cada uno de esos por su probabilidad y nos da un total de 13,21. ¿Vale? Entonces, ya teniendo eso, tenemos la varianza y tenemos la media, podemos hacer el cálculo de la varianza de forma más natural. Es decir, la suma de los x cuadrados es 13,21 y la de la media es 3,35 al cuadrado, bien digo. Y al hacer la diferencia, ¿cierto? Nos da 1,99, que es aproximadamente 2. Nos da una varianza de aproximadamente, naturalmente, que está la desviación estándar. La raíz de sigma cuadrado es la desviación estándar. Para ir finalizando el día de hoy, tenemos las propiedades del promedio. La primera es que el promedio de una constante es la misma constante. Claro, si ustedes toman el promedio de un número que siempre es el mismo, el promedio también tiene que darles el mismo número. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una variable y se la multiplico por una constante A? Bueno, la constante A después multiplica a la esperanza de la variable. Es decir, si yo duplico los datos, la esperanza se duplica también. Si los datos se multiplican por 10, el promedio también se multiplica por 10. Y acá tenemos lo que se llaman las combinaciones lineales de variables, ¿ya? Es decir, que si yo tengo una suma de variables, cada una de ellas con su propia constante, podemos separar la suma o la resta y además quitar los coeficientes reales a cada lado de cada uno de los valores. Es una propiedad parecida a las derivadas o a las integrales. En el caso de la varianza, la propiedad número uno es que la varianza de una constante es cero. Es decir, si tengo siempre lo mismo, nunca varía, ¿cuánto debería valer esa varianza numéricamente? Oficialmente que cero. ¿Vale? Lo otro es que si yo, por ejemplo, duplico los valores de la variable, la varianza se eleva al cuadrado de A. O sea, al cuadrado. ¿Muy bien? Queda a cuadrado por la variable. Y con eso terminamos la clase del día de hoy, correspondiente al inicio de lo que son las variables aleatorias. No descarto dejarles otra clase grabada, ya, porque igual ojalá podamos terminar en las fechas que estipulamos, ¿cierto? De lo contrario, la siguiente clase se las puedo subir el lunes o bien retomar el martes. Va a depender mucho de lo que suceda en estos días. Así que muchas gracias.